días. Queridos seguidores del programa o del canal Matemáticas por Fernando Calvo. Vamos al segundo tema importante de las matemáticas, que sería el estudio de las funciones, o el análisis matemático, claro, la parte del análisis matemático. Hasta ahora hemos tratado la parte de, digamos, álgebra, como son matrices, sistemas de ecuaciones. Bien, esta parte, a mi entender, es más bonita, realmente el que le gusten las matemáticas, aquí va a disfrutar, ¿no? Con esta parte. Bien, toda esta parte del análisis matemático vamos a distinguirlo en varios capítulos, ¿no? En un principio vamos a titular toda esta parte de funciones reales, ¿no? Funciones reales. Vamos a distinguirlo a desarrollarlo en un principio en 4 capítulos, ¿no? 4 capítulos, a su vez cada capítulo serán varias lecciones, evidentemente, ¿no? La primera son funciones, se entiende, funciones reales de variable real, composición de funciones, la función inversa ya hablaremos, ejemplo de funciones partidas. Aquí veremos cómo se define una función real de variable real, una función f, de un subconjunto de los reales, que lo vamos a llamar dominio. ¿Cómo definimos esta función f de x? Eso lo veremos con detalle. Bien, después de definir lo que es una función real, hablaremos brevemente de lo que son las operaciones con funciones, ¿no? Y me voy a detener un poco en la composición de funciones, es decir, dada una función f y otra función g, ¿a qué llamamos la composición de funciones? Es decir, dada una función g y otra función f, ¿a qué nos referimos con la composición de f compuesto con g? Se escribe al revés, ya veremos por qué. Bien, y dentro de la composición estudiaremos cómo se puede calcular la función inversa de la función x. Bien, de tal forma que una vez que hemos calculado la función inversa, nosotros tendremos que f compuesto con la función inversa de la función x, esto evidentemente será x. Bien, es decir, dicho de otra forma, que la función inversa f compuesto con la función f compuesto con la función inversa, en realidad será la función identidad, vamos a llamarlo así. Bien, veremos cómo se calcula la función inversa. Bien, esto dentro de lo que es el apartado de las operaciones con funciones. Bien, luego estudiaremos ya lo que son funciones muy determinadas, como es las funciones partidas, las funciones polinómicas, las funciones racionales, las funciones trigonométricas, las funciones logarítmicas. En definitiva, las funciones que vamos a estudiar a lo largo del curso. Bien, dentro de las funciones racionales veremos cómo se simplifican. Las funciones polinómicas veremos cómo se factorizan, evidentemente. Es importante. Estudiaremos el signo de una función, dependiendo de la variable x. Bien, esa es la primera parte, ¿no? Luego ya la segunda parte, funciones continuas, crecimiento de una función f de x. Veremos cuando una función es continua, funciones continuas, funciones discontinuas. Veremos cuando una función, vamos a ver, mejor dicho, veremos cuando una función es continua en un intervalo y cuando la función es discontinua en el intervalo. Es decir, estudiaremos estos casos dentro del apartado 2, estudiaremos cuando una función f de x es continua entre x igual a una función igual a f de x y x igual a b, aquí como en este caso es continua, o veremos bien si tiene dentro a y b hay un punto c entre a y b en el cual la función es discontinua, ¿no? Hay un punto b a un punto c en el cual la función igual a f de x y igual a f de x, la función se hace discontinua en el punto. Veremos cómo se define con exactitud.
Y luego, cuando ya hayamos estudiado las funciones continuas, el concepto de función continua en un intervalo, veremos cuando la función es creciente o cuando la función es decreciente, en un punto, ¿no? Porque, en fin, una función puede cambiar de creciente a decreciente en una serie de intervalos. Entonces, lo interesante es ver la definición cuando una función es creciente en un punto determinado y cuando la función es decreciente en un punto. Bien, pasaremos a ver cómo se define un máximo de una función, cómo se define el mínimo de una función, f de x. Bien, todo esto dentro de, digamos, del capítulo de funciones continuas. Bien, después ya pasamos a las funciones derivables, daremos la definición, empezaremos dando la definición de a qué se llama la función derivable, dado una función y f de x, cómo se calcula la de una función en un punto x igual a. Bien, una vez dicho esto, veremos cómo se hallan las funciones derivables. Bien, y luego, propiedades de las funciones derivables, veremos que las funciones derivables son muy importantes estudiarlas y sus propiedades, ¿no?, que se enlazan con el crecimiento y decrecimiento de las funciones en un punto, ¿no? Bien, de aquí también podremos, por este motivo, por todo este camino, podemos calcular los máximos y las funciones, y los máximos y los mínimos de las funciones. Bien, dicho esto, nos vamos a detener mucho en los problemas de optimización, los problemas de optimización de las funciones, es decir, cómo se maximiza una función, cómo se minimiza una función. Bien, problemas reales, problemas que se dan en la realidad, ¿no? Y problemas importantes que incluso se dan en el terreno de la economía, en el terreno de la ingeniería, etcétera, etcétera. Bien, una vez acabado el estudio de las funciones derivables, bueno, a continuación veremos las funciones derivables de orden superior, las de segundo grado, de tercer grado, etc. Dentro de segundo grado veremos que a través de la segunda derivada podemos calcular la concavidad, convexidad de una función, y los puntos de inflexión. Dicho de esta forma, entre la primera derivada y la segunda derivada podremos calcular todos los puntos críticos de una función, que son los máximos, mínimos y los puntos de inflexión. Bien, una vez terminado el capítulo de las funciones derivables, ya vamos a las funciones integrales. Las funciones integrables, veremos lo que es una función integrable, una función igual a f de x. Veremos qué significado tiene f de x, la integral de f de x diferencial de x. Luego veremos cuál es la integral definida entre a y b de f de x, diferencial de x, qué significado le damos. Veremos ahí que si la función es continua entre a y b, entre un punto a y un punto b, entre x igual a a y x igual a b, de la función igual a f de x, igual a f de x, vemos que estamos hablando del área esta, del área que encierra la función f de x con la recta x igual a b, x igual a a y el f de las x, ¿no? Veremos que esto sencillamente es el área esta, el área esa que vamos a llamar esa de x, llamaremos esa de x. Bien, una vez hecho esto, y bastantes ejemplos, aquí se harán bastantes ejemplos, igual que las funciones integrables, tenemos que hacer bastantes ejemplos para funciones integrables. Es un capítulo que la gente le tiene bastante miedo a lo que es la integral, y no es tan difícil, de hecho, ¿no? Si las integrales son normales, hay integrales muy difíciles, pero las integrales que ustedes se pueden encontrar a lo largo de la vida no son tan difíciles. Bien. Luego pasaremos a cómo se calcula la longitud de una curva, es decir, lo que es la longitud entre este punto y este punto, lo que es la longitud. Veremos cómo se calcula esta longitud, vamos a llamarla L de x,
esa longitud. Vemos cómo se calcula la longitud. Entre un punto x igual a y, entre el punto entre este punto y este punto, vamos a llamarlo P1 y un punto P2. ¿Cómo se calcula la longitud? Y por último, vamos a pasar a los volúmenes de revolución. Es decir, si esta placa que hay aquí, toda esta placa, la hacemos girar alrededor del eje de las X, 360 grados, engendramos un volumen. Bien, veremos cómo se calcula ese volumen. Bien, toda esta parte, digamos, del análisis matemático, hasta las integrales, hasta la integral de Riemann, porque esto es la integral de Riemann, toda esta parte me va a llevar varios capítulos, varios capítulos, yo calculo, entre problemas y no problemas, me puede llevar 20 capítulos. Lo intentaré hacer lo más rápidamente posible, porque sé que ustedes están ahora en el tema estudiando esto, para que puedan, digamos, acudir a mi desarrollo matemático, ¿no? Les espero, por tanto, a todos ustedes en Matemáticas por Fernando Calvo. Muchas gracias, hasta luego.